Jeremías y Renato han estado insidiosos en los últimos días, conversando. Y nada, creo que vamos a tener una gran conversación sobre una gran novela, como es El Príncipe del Mundo. Así que nada, no me lío más. Muchísimas gracias a la Cámara por el libro y les doy pase. Renato, por favor. Hola, hola. Bueno, muchas gracias a Penguin por haberme invitado a acompañar a Jere en esta tarde tan especial y a ti, Jeremías, por haber escrito el libro. Y no quiero extenderme demasiado antes de iniciar algo que me gustaría que sea en realidad la prolongación de nuestras conversaciones estos días. Había pensado en hacerte una entrevista y de alguna forma también algo de eso habrá en los comentarios, preguntas que te haga, pero lejos de esa retórica conversacional más solemne que a veces vemos en las presentaciones, me gustaría que sea como la charla que tuvimos el sábado o la de hasta hace un rato, solo que con agua. Eh, a ver, yo leí esta novela con mucha curiosidad, con mucha emoción, rastreando todo el tiempo esa sensibilidad con que compartimos Jeremías y yo, que en la obra de Jeremías ha aparecido tantas veces, pero que en el principio del mundo se ve enriquecida por una honda reflexión respecto de todo lo que ocurre. Es una historia de historia, con todo el tiempo los personajes aparecen, se repliegan, reaparecen, para, para contar algo que parecen historias separadas, pero que en el fondo conforman un mismo corpus. Una primera cosa que me llamó la atención leyendo las primeras páginas de la novela, que me remitió al final de la novela anterior, Animales Luminosos. Esa novela, para quienes la leyeron seguramente lo recordarán, termina con una escena potentísima que comparten Josefina e Ismael, ¿no? La pareja protagonista, que están observando, contemplando la conversión de la noche en amanecer y se ven un poco impresionados por las luces y esas luces, por supuesto, que vienen acompañadas de unos significados que quien ha leído la historia entiende perfectamente. Esas luces del final de la novela anterior dialogan muy naturalmente con las luces que aparecen en el inicio de esta novela, cuando Manuel Flores Amaro, el protagonista, llega a Lima después de una estancia en Colorado, de Boulder, Colorado, y empieza una lenta, pausada, pormenorizada reflexión respecto de cuáles han sido las fuerzas que lo han traído de regreso a su país. ¿Por qué no pudo quedarse en Estados Unidos a cumplir la misión académica que se había planteado? Y empieza a observar los claroscuros de la ciudad, la oscuridad constante de esos barrios en los que él ha vivido y ahora retorna. Y yo no podía dejar de pensar en ese diálogo. Y de hecho, en esa primera mirada que hace Manuel respecto de ese ambiente con esos fulgores, esos resplandores, esas tinieblas, ahí parece estar resumido un poco de lo que vamos a leer a continuación, porque los claroscuros de los que habla Manuel respecto de su barrio son los claroscuros de la portada, son los claroscuros de la historia del Perú, son los claroscuros de la historia de cada uno de los protagonistas, de Candelaria, la más importante tal vez. La ignorancia convertida en oscuridad, el retorno del hijo que tiene que cumplir un mandato convertido en gran luz. Yo me preguntaba mientras leí esas primeras páginas si tú habías sido deliberadamente consciente de esa metáfora y por eso la instalaste en principio, o solo con la escritura te fuiste dando cuenta de que ese binomio luz-oscuridad que era en realidad la seña de toda la historia. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias, Renato, por estar aquí. Gracias a todos ustedes por estar este día peruanísimo para hablar de una oscuridad y unas luces que viene que ver con el Perú, precisamente. Gracias a Penguin Random House, gracias a la PEA, por supuesto, en este día, ¿no? Te escucho, tu primera pregunta, tu primer acercamiento y te has tocado el centro de todo el libro, ¿no? Y me atrevería a decir de mis dos últimos libros, que hay que decirlo, los escribo juntos. Yo escribo la primera versión del Principio del Mundo, que tuvo más o menos 2000 páginas, y agotado de ese magma que Tom Sambauer, un escritor norteamericano, llamaba cagar la gran piedra. O sea, la primera versión es cagar la gran piedra, y es real. Al terminar ese magma, agotado de volver a mirar, ¿no?, escribí Animales Luminosos. De manera que escribo Animales Luminosos de alguna manera
bajo la metáfora central, el manto protector de esa primera versión de El principio del mundo. Y en ese sentido ambas novelas, en efecto, también lo es, están conectadas bajo un motivo común, que es el de las luces. Y en Animales Luminosos, el personaje principal, que se llama Ismael, está viendo si es que prende su luz en tierra incógnita. Está viendo si él puede existir en los Estados Unidos y si esas luces lo favorecen o no. Es decir, si puede ser alumbrado en la nueva tierra. Esto provenía de un cuento que yo había escrito, había pensado, que se llamaba Luces, donde un chico, terminaba muy triste ese cuento, felizmente no lo escribí porque se convirtió en Animales Luminosos, pero el cuento terminaba cuando un chico mira las luces y se da cuenta que en ninguna hay nadie que lo espere y si ninguna de esas luces lo corresponde. Debo decir que es una experiencia que me pasó a mí en Colorado alguna vez, haber estado viendo las luces de Boulder en Colorado, donde yo estudiaba, y sentir tristemente alguna noche en ninguna luz esperan por mí. Ese es el motivo central de Animales Luminosos. Es un chico que luego se revela de dónde viene, el pasado tormentoso que ha tenido, y la única posibilidad es entender o poder lograr prender, iluminarse, alumbrarse en tierra desconocida. Eso no ocurre en el principio del mundo por la presencia de que acaso sea el personaje más importante de la novela y que el que acaso aparezca en la portada, que es Candelaria, la madre y protagonista. Por eso me atrevería a pensar que si Ismael no tiene una madre y tiene que prender en los Estados Unidos, Manoli tiene una estrella habitante, que es la madre que espera por él, un lima que prende velas por él, que reza en quechua por él, para que le vaya bien a los Estados Unidos, para que nadie maltrate a su hijo, para que nadie lo discrimine. Ese hombre tenía que volver a su patria. Entonces, cuando yo escribo el principio, este chico tiene una madre, este chico tiene por qué volver, y se emprende ese primer párrafo de la novela. Por lo tanto, yo estamos hablando justo ahora sobre esa maravilla que nos pasa a los escritores cuando tenemos un primer párrafo, ¿no? Cuando hemos encontrado el film hilo. Y cuando ocurre ese primer momento, yo me doy cuenta que la primera escena de la novela es este hombre mirando la oscuridad como un manto y estas pequeñas luces grises, pálidas, limeñas. Lo que está viendo, luego me di cuenta escribiendo la novela, es el manto de una virgen. Son las velas de los muertos, es las velas de gente que prende para pedir favores a las divinidades, a las vírgenes y tal. Y en ese sentido tengo la impresión, eso lo van a ver los lectores, o lo van a entender los lectores cuando lean El principio del mundo, es probable que haya una luz en la que hay una correspondencia con el personaje, ¿no? Y entonces ahí es donde, en efecto, en esa primera imagen, probablemente esté la metáfora completa del libro, que para mí es el Perú. El Perú es un manto oscuro, el Perú nos ensombrece, nos lleva a meditaciones oscuras, y sin embargo, todos estaremos de acuerdo, en el Perú encontramos unas luces hermosas, puntuales, a veces pálidas, a veces tristes, pero nuestras, ¿no? 28 de julio, 28 de julio. Oye, es una maravilla poder hablar del libro cuando ya lleva... ¿Cuánto tiempo de lanzamiento? Creo que va a tocar 2 meses. Porque ahora se venía leyendo, se venía comentando. Una de las cosas que se ha dicho es que es muy evidente la influencia de muchos autores. La alusión a Mario Vargas Llosa, por supuesto, es obvia. En concreto, Conversación en la Catedral. Y sin embargo, aunque completo la lógica de ese señalamiento, también me parece que es muy distinta a Conversación en la Catedral, en el sentido de que esa es una novela tan absolutamente masculina y esa es una historia evidentemente femenina. Cuando yo supe que la novela se llamaba El principio del mundo, porque todo un alto contosa que tenía un título tentativo previo a Las aulas celestes, y lo primero que pensé fue esa pintura, ¿no?, de Courbet, El origen del mundo. que es el contraficado de una vulva que si oscura, que si uno toma una cierta distancia de esa pintura, deja de ver el sexo y entiende que esa es una compuerta, que es una frontera, que es un umbral. Quería preguntarte por lo femenino en esta novela, que es tan potente, ¿no? Por un lado tenemos las fuerzas familiares de Candelaria, de Irene, de Virginia. Esta Irene Buendía también es esta doctora que le inspira a Candelaria para nombrar a sus hijas Rosvita, Liliana en la cocina, pero por otro lado estaba Marina Montemayor, la profesora.
Otra, y esto que está lo masculino más bien en esta novela, porque incluso Manuel, en este viaje que hace, ya no solamente el desplazamiento físico, ¿no? Sino este viaje emocional del recuerdo, los compañeros Sabino, es una conversación que tiene tinte muy sensible. ¿Tú dirías que hay rastros masculinos también aquí? ¿Y dónde están? Me imagino, puedo intuir tu respuesta, que tienen que ver esos rastros masculinos con las transgresiones, con las agresiones, con todo el mundo machista cayendo sobre los hombros, por ejemplo, de esta mujer que viene a Lima para intentar labrar su futuro, Caldelari. Sí, bueno, es una pregunta central la que haces, ¿no? Y por supuesto que nosotros, Renato, nos hemos formado leyendo hombres, ¿no? Y como escritores peruanos y novelistas peruanos, el terreno de la novela ha sido un terreno propicio para los hombres que han gustado de opciones del país extraordinarias, pero muy masculinas, ¿no? Luego lo he pensado al terminar de leer y trabajar mi propia novela, ¿no? En las novelas peruanas que ahora podemos repasar son grandes novelas en las que se reflexiona sobre lo que los hombres han hecho con el país. En Ciro Alegría es lo que los hombres han hecho con las comunidades rurales, lo que han hecho por la tierra, lo que han hecho por el latifundio. Lo mismo ocurre en Tonda Sanles, Garguean. En Conversación en la Catedral, el asunto que explica el Perú podía ser la corrupción, la dictadura, cosas que han hecho los hombres. Los hombres lo que suelen hacer es luchar por el poder, conquistar territorios, es imponerse uno al otro, es depredar, es violar, es penetrar y generar. Y otro principio muy interesante en la literatura que he ido descubriendo leyendo mujeres durante estos 10 años, desde la literatura decimonónica y Rodríguez, pasando por la literatura latinoamericana y la afroamericana, que a mí me fascina. Sé que Toni Morrison, una escritora extraordinaria, lo llama el principio de mutualidad. Es decir, novelas en las que no se explican los asuntos por quién conquista, no es Napoleón conquistando y generando una guerra entera de Tolstoy, sino quién cuida, quién protege, quién vacuna, quién alimenta, quién nutre, ¿no? La novela peruana ha sido siempre de los hombres, y eso es extraordinario, por supuesto, hemos crecido leyéndolo. Pensemos no solo en Conversación, pensemos en La violencia del tiempo. La saga de los Villares, esa gran novela de Miguel Gutiérrez, es una novela que se explica por las depredaciones, violaciones que los hombres han hecho, ¿verdad? La primera línea, que es una pregunta, como en mi novela, es ¿quién mató al gran Pradillo? ¿Quién mató quién capó? ¿Verdad? Yo tengo la impresión de que la relación femenina ha demorado en aparecer, y creo, no te quiero llevar al diván, que escritores como tú y yo hemos recibido una influencia de nuestras madres más fuerte de lo que creíamos. Yo tengo la impresión de que tú lo he dicho muchas veces, que tu gran retrato del padre, del Gaucho Cisneros, es extraordinario y es vigente y es contemporáneo o distinto a los anteriores porque está escrito desde la feminidad, desde el afecto. Y me parece que es un giro interesante con el que yo me he encontrado, ¿verdad? También en el camino. Yo empecé a escribir la novela y por supuesto las conversaciones que ocurren en mi novela son 3 conversaciones. Este personaje regresa al Perú, el personaje que está recordando su regreso al Perú, no se sabe bien en dónde está ni en qué momento de su vida está, pero está recordando su regreso al Perú. Y lo que ocurre durante el regreso al Perú, que se narra en 2 o 3 semanas, son 3 conversaciones que tiene Manuel Flores Amaro. La primera es una conversación con su amigo, Sabino Zárate. La segunda, con su profesora, la mujer que le enseñó a leer y escribir, Marina Montemayor. Y la tercera es finalmente la conversación con la madre. Me di cuenta que las conversaciones eran en las casas, pero que la primera conversación remitía en algún sentido conversación en la catedral. Cuando ya he empezado a recibir comentarios sobre la novela, cuando la he leído con grupos de lectores que me han acompañado, he descubierto que en mi novela, en el retrato que la novela hace del Perú, quienes han tomado el poder son las mujeres. Y que estos chicos son narrados en tanto son cuidados o no por sus madres, en tanto son alfabetizados y no por sus madres, en tanto son cuidados o no por sus madres. Y me parece que esa, sin querer queriendo, ha sido una visión que podría complementar los grandes relatos de lo que los hombres han hecho con el país. Tengo la impresión de que las mujeres, este principio masculino y femenino, que es un principio de depredación y es un principio de nutrición, que yo diría que es masculino y femenino,
es metafóricamente. Hay muchos hombres que acompañan, que nutren y te alimentan y cuidan, muchas mujeres que depredan, maltratan y violan. Pero si lo vemos de esa forma, la novela, y por eso creo que las luces del manto oscuro de la novela son los momentos en que hay gente que ha cuidado a otra gente, hay gente que ha preservado a otra gente, ¿no? Y ese es un principio que me parece que es complementario a los grandes relatos que se han hecho en el Perú. De manera que la novela es absolutamente femenina, te diría, y los personajes masculinos existen en tanto están definidos o no por las mujeres y por el amor de las mujeres. Entonces, en Manuel Flores Amado, porque la novela es una novela que toca la educación, la luz es una ilusión común entre la madre, Candelaria, ¿verdad? Es una mujer que ha migrado dolorosamente de los Andes a Lima, y una profesora que cae en el niño. Entonces, este peruano que nace a la conciencia nacional, que va a atravesar el Perú, es el producto de una imaginación compartida entre dos mujeres. En una escena del libro, hay que decirlo, se abrazan y lloran por la educación. Eso no existía en la novela peruana. La versión anterior es muy interesante. Ya estoy empezando a... Clorinda Mato de Turner. Clorinda Mato en Ave sin Nido instala ese principio. Ave sin Nido es una novela escrita desde la ansiedad de la mujer por el destino de los niños. Me atrevería a pensar que Sabina y Manuel son Ave sin Nido, que ellos son hombres, chupan, van a un bar en Apolo, en La Victoria, se emborrachan, se insultan, recuerdan el pasado, pero lo que los define es lo que las mujeres han hecho con ellos, ¿no? Y en ese sentido, me doy cuenta que la novela se ha organizado así. Ahora, hay personajes sobre el final que es muy interesante, que se llama Lars, cuya vida ha sido depredada y maltratada porque en esa biografía la madre no ha tenido una fuerza. Si la madre no está en casa, el padre, si es que es tóxico, puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Buena parte de la literatura peruana ha sido así. Debo decir además, y eso ya para que el principio femenino existe, curiosamente en Alfredo Bryce, pero de Carna la nana. Es la nana la que cuida a Julius, es la nana la que está mirando, y Julius tiene amor. Susan Darling, en cambio, está mirando las estrellas, está mirando a Juan Lucas, y Julius está justamente... Pero Julius es definido por lo que las mujeres hacen con él. Al final, no voy a spoilear la novela, si no ha habido un mundo para Julius, al final son los hombres los que hacen algo, lo itadura a Julius en mi mundo. Y también, debo decir, Edgardo Rivera Martínez, otro escritor en el que lo femenino, la madre, tiene una presencia poderosa. Bueno, y continuando un poco con esa reflexión, yo pensaría que el mandato que recibe Manuel, el personaje, es absolutamente femenino, ¿no? La madre le dice, hay un doble mandato, tienes que ser alguien, pero al mismo tiempo tiene que construir ese alguien con materiales que no le han sido proveídos, porque tienes que ser alguien, pero no tienes que ser como nosotros, no tienes que borrar las señas de tu origen, todo lo que en ti de mí, casi la madre nunca lo dice así de literal, pero es prácticamente lo que le está diciendo. Todo lo que hay en ti de mí tienes que borrarlo, tienes que olvidarte de eso, tienes que ser otra persona, ¿no? Inaugurar otra identidad. Y yo pensaba cuán difícil, complicado ha sido para ti como autor, porque finalmente hay una dosis de autografía evidente también en el principio del mundo. Primero, entender ese mandato, incorporar ese mandato, intentar resolverlo, darte cuenta de su inutilidad, porque al fin de cuentas uno nunca puede dejar de ser quien es, tratar de darle la vuelta al mandato y con eso, con esa piedra caliente, escribir una novela. Uno es más libre después de ese periplo, después de que entiende que el mandato que le dieron no le sirve para nada. Sí, bueno, esto es muy curioso porque la novela tiene algo específico, ¿no? Obviamente a cada novela, ¿no? En esta novela, que es una novela sobre la madre, al final, entre muchas cosas, la madre aparece en su verdadera dimensión en la página 700, 650, porque a todos nosotros nos ha pasado que creemos que nuestra madre nos define mucho menos de lo que nos define. Hablar del padre es más inmediato, porque el padre es un personaje, está fuera de ti, pero la madre de alguna manera te constituye. Y en ese sentido, hablar de la madre, tengo la impresión, es un salto un poco más peligroso, porque tú eres la madre, que en algún momento has estado dentro de ella, has estado dentro de sus huesos, de su útero, eres parte, ¿no? En el caso mío, yo, en efecto, en mi vida, hasta un colapso
que me ocurre de mi primer colapso es en Nueva York. Yo estaba tratando de llegar a tener un PhD y luego seguramente tener otro y luego otro y luego otro. En algún momento esto simplemente hace crack porque hay muchas ansiedades en la novela en el caso de Manuel. Manuel ha recibido un mandato que se halle, tienes que ser alguien. 1 y 2, no se te ocurre hacer como nosotros. Mi mamá tenía una frase que era la lapidaria, que era cuidadito o ay de ti, ay que hagas eso o lo otro, ay de ti, tienes que ser alguien. Y también mi mamá tenía otra frase que era más brutal, no vayas a ser como yo, una ignorante, ¿no? Muchas de las cosas que están en la novela son partes de un mandato que mi madre me dio. Y sí tuvo una utilidad, que es la utilidad de estar hablando contigo en este momento. Si mi madre no me ponía ese mandato, estarías ahorita chupándome unas chelas con algunas patas de San Luis seguramente, tratando de gorrearme unas chelas más, ¿no? Mi mamá nos instaló el camino. Lo que no nos dijo fue el objetivo, y el camino era la educación. Por eso la novela está tan metida en la educación. Pero hay algo terrorífico, terrible, en que no debas identificarte con nosotros. Ahí ocurre una primera gran mutilación que me hizo a mí tan difícil poder nombrar las palabras tan complejas que esta novela nombra. Yo recuerdo mucho, se lo he comentado a Renato, cuando yo leo La distancia que nos separa, hay un momento en que es un momento extraordinario, en el que tú, mientras estás escribiendo el libro, dices, yo he tenido que abrazar estas palabras, que son las palabras que incomodan en tu casa, son las que no quieren nombrar. Tu acto de desobediencia, tu familia, al mandato, no digas bastardo, no digas natural, no digas amante, ¿no? Y tú dices, con estas palabras son las que yo debo abrazar. ¿Cuáles son tus palabras prohibidas que te han servido para...? Las mías han sido desde muy chiquito, cholo, andino, ayacucho. Hay una que es la peor de todas, creo yo, que es mancha mongólica. Es la gran preocupación de Candelaria, ¿no? La gran preocupación de Candelaria. Esos tipos nazcan con esa mancha tremenda que se les disipa de lo diferente. Mi madre vivió diciéndonos a mis hermanas y a mí, tú no tuviste la mancha. La tuvo tal. Me señalaban mis primos. Mi madre usó mi cabeza como un terreno de experiencia. Hizo cosas muy tremendas con mi cabeza y a la vez me dio un inmenso amor. Esas dos ingredientes, el amor y la monstruosidad, que es el Perú. Yo he hecho análisis 18 años y muchas sesiones, tenía una rabia inmensa contra mi mamá y he querido tenerla adelante. Y mi analista me decía, Cremidas, nuestra mamá es el Perú. Porque el Perú tiene ese asunto, se extrapola el mandato de Candelaria, Amaro, a todo el Perú. En el Perú, un excelente logro que pueden hacer es no pareces peruano. Oye, no pareces peruano. Pareces. Es medio árabe, ¿no? Cuando eres oscuro, es un poco árabe, algo de Marruecos, sí, ¿no? Pero no puede ser peruano, entonces qué chévere, ¿no? Ser muy peruano no está chévere que digan que está peruano. Entonces, esa actitud de no seas como nosotros, sé otro, nos ha constituido. Y mi madre, en la biografía mía, y Candelaria en la novela, han dado de lactar con esa sustancia deleteria al chico. Y ese chico luego se convierte en el peruano que mete el carro 4x4, que se mete en la cola, y cuando te miras tú con él te dice, no sabe con quién te has metido, no sabe con quién estás hablando. Es decir, yo no soy tú, yo soy de otra categoría. Tú tienes la mancha mongólica, yo no la tengo, ¿no? Entonces, me di cuenta que al estudiar ese asunto, ese mandato de mi madre en ficción, de alguna manera he estado tocando un asunto nacional. Y ese es el mandato que mi madre nos instala y es el mandato que colapsa en algún momento. Y en ese sentido, replegarse a meditar sobre todo eso es un acto de desobediencia. Es un acto de desobediencia completamente, como también parece ser un acto de desobediencia que un egresado de una escuela pública, ¿no?, se tome los años que has tomado tú para pensar el Perú desde ese lugar tan incómodo. Es interesantísimo porque en la novela los momentos en los que Manuel descubre cosas son fruto de gestos desobedientes. Cuando él va a la parada, va desobedeciendo las reglas de su madre y conoce este mundo que está más allá de la frontera de donde puede moverse,
y es consciente por primera vez de lo cerca que vive de la locura, del caos, del desorden. Y luego cuando muchas páginas más adelante conoce el centro de Lima, ¿no? Y hace este recorrido y donde se encuentra con mucho de la naturaleza de su país, lo hace porque se ha tirado la pera del colegio, no ir a las clases. Cuando desobedece, entiende. Cuando desobedece, conoce. Cuando deja de hacer lo que tiene que hacer, llega a empaparse del sentido del lugar donde vive. Entonces eso con Tibla. Es muy interesante porque en la primera parte de la novela, Manuel es un obediente. Es un personaje del mandato, ¿no? Me hace recordar mucho a los personajes de Naipaul o a los personajes de Philip Roth, dos escritores que yo amo. No sé si por qué los amaba tanto. Luego me digo, o Javier Cercas también. El primero de la clase, sé que se saca buenas notas, que madre está orgullosa, Naipaul, Roth, Cercas. Me di cuenta luego que ese era mi asunto, que yo había sido un buen chico, bien portado. Pero en la novela, la llave de las transgresiones es este personaje que cada vez le comentan más. Me dicen, por favor, haz una novela sobre él, Sabino Zárate. En esta novela este chico es un chico que saca 20 en todo, primer lugar, protegido por la madre. ¿Por qué? Porque la madre sabe que ha tenido un hijo que tiene su rostro, o el rostro de los Andes, y que puede ser maltratado como la maltrataron a ella. Entonces hay un apego, el que tienen todas las madres de algunos padres, y sobre proteger, porque está mandando a este chico a la pesadilla del Perú. Sabe que lo van a discriminar, sabe que lo van a maltratar, y lo cuida de una manera brutal. De modo que él siente cuando entra el primer día de clases, eso es bien interesante, cuando él entra el primer día de clases, siente mucha ilusión por ir al primer día de clases. Porque le gusta ir al primer día de clases, pero es sobre todo porque es el primer lugar en donde su mamá no lo va a arder. Su mamá lo ha protegido, lo ha cuidado, lo ha soñado. Son cosas que me pasaron a mí. Mi madre, si yo empiezo a contar historias sobre mi madre, acabamos como cuando tú cuentas historias sobre los gauchos citeros. No paro, ¿verdad? Mi madre salió en una serie de mandatos de alto nivel, de alto rigor, ¿no? De alguna manera he pensado cómo no iba a escribir una novela de Mil a ella. A mi mamá pide de 100, pero a mí es 1000. No puede ser menos, ¿no? Entonces, mi madre sí que estuvo en ese asunto, y ese asunto es el que define a este personaje. Pero Sabino Zárate, que es el personaje secundario, es el que lo lleva a la desobediencia, el que le dice, ¿para qué vamos a estudiar aquí? Si no nos enseñan nada, vamos a tener la pera, mucho mejor. Y le enseña el mundo. Y con él van a la parada, y con él empieza a mirar el afuera del mundo. Porque si hubiese sido definido solo por la protección de la madre, no habría novela, no habría aprendizaje. Él tenía que tocar el mundo y su oscuridad. Y esa es una necesidad que sentimos todos los padres, de tener que ver cómo nuestros hijos se golpean contra la pared, caen, descubren oscuridades, porque no podemos, ¿no? Tenerlos con nosotros todo el tiempo, ¿no? Los claroscuros de los que hablábamos hace un rato también creo que son una visión metafórica a la escuela de día y a la escuela de noche. Escuela de día, que es la primaria, las cosas que ocurren son estimulantes, aparecen estos profesores que son guías, en algún caso Marina, sobre todo, la gran profesora transformadora, que convence a esos niños de que son alguien, ¿no? Que pueden llegar a serlo. En la escuela nocturna no. La escuela nocturna, a medida que va creciendo nuestro personaje, lo vemos entrar a secundaria, y esto es la ley de la selva, es un territorio tomado por la ausencia de profesores, profesores que no van, profesores que van una sola vez a clases y les ponen a todos 14 y se desaparece. Y mire, es muy impactante eso, porque creo que todos en una ciudad como esta hemos tenido algún tipo de experiencia, por supuesto, con la migración y con lo público. Pero creo que Alberto Vergara lo dice en un comentario elogioso a tu novela. Nadie se había detenido tanto a reflexionar sobre las microexperiencias de la migración y de lo público. Y en la escuela pública pasan cosas tan alucinantes que educan a Manuel en lo que ahí se va a encontrar en la calle. El racismo, tal vez, la primera lección de todas. Ese episodio, quería que nos cuentes un poco sobre la construcción de este episodio, en el que se va a celebrar el Día del Himno, ¿no? Y la profesora, que ya no es Marina, es su reemplazante, tiene que elegir a un alumno para que sea el indio, y nadie quiere. Tiene que los varones se paren, todos se paran con miedo, no quiero ser el indio, no quiero ser el indio, hasta que la elección recae en uno, que para siempre, para el resto de su experiencia colegial, estará atravesado por el estigma de haber sido elegido para una actuación y eso es, con una lente pequeña, es como un acercamiento al racismo que se practica día a día en Perú. Ese episodio
¿Cómo surgió las conversaciones con el Sabino real? ¿Te pasó? ¿Te estuviste ahí? Es interesante, bien. Te voy a responder solo el episodio, pero mientras te escuchaba no podía dejar de aflorar pensamientos. Los profesores de la secundaria son en general hombres. Y las dos profesoras de la primaria son mujeres. Creo que esa es también otra... Creo que la madre sale en él, las luces del cuidado. Este chico es un chico, yo lo veo así. Es un personaje concebido como un personaje de Rivera Martínez que sale a la pesadilla de Vargas Llosa, Arguedas, Alegría, Viquiadas, el Perú. Pero tiene una chompa. Su mamá le ha tejido una chompa. Su mamá le teje chompas, o sea, él lo avergüenza. Es algo que me pasó a mí. Mi mamá me tejía unas chompas impresionantes. Se la pasaba tejiendo chompa, con unas trenzas increíbles. Me daba un roche impresionante porque mis amigos iban con su chompa normal. Yo me digo, no, por favor, una chompa normal, una negociación de un año hasta que tuve una chompa normal. Que así ya en la adolescencia para mí era un roche ir con chompa. Bueno, odiaba a mi mamá por eso. Odiaba a mi mamá porque me daba los huevos duros y los amigos me perseguían. Cuando yo les daba mi huevo duro en el colegio público me perseguían. Luego me enteré que en los colegios de clase media alta el huevo duro es lo peor que te puede pasar. Se puede hacer un tratado de sociología sobre el huevo duro. Pero para mí el prestigio era como llevar caviar, era con lo más increíble del mundo. Entonces me perseguían. Ya olían el huevo mis amigos y yo tenía que correr con algo. Me lo como hasta ahora de un solo bocado. Pero a lo que tienes que cuando ya estaba en el psicoanálisis, las cosas maravillosas del análisis, es que descubrí que esa chompa significaba que mi madre me había amado más de lo que a mis compañeros. Entonces mi mamá me dio el cuidado. Ese cuidado hizo que los cuidados de los demás prendieran en mí. Cuando una profesora me decía, yo creo en ti, mi mamá me decía, yo también. ¿Verdad? Y eso en el mundo, hasta estar aquí, hasta estar en eso. Pero por otro lado, mi madre me inyectó el racismo. Porque si el racismo, esa escena que ahorita vamos a revelar o vamos a contar, no tuviese un correlato con la madre, el personaje no haría el circuito, ¿sabes? Claro, el circuito del significado. Así que la madre le enseña al hijo tangué. Yo he tenido en personajes, Candela que es un personaje muy amado y yo me doy cuenta que hay casi un candelarismo, así ya la gente está como cantándose con Martelaria. Y a veces me dicen que es extraordinario, es la madre, sí, pero es racista. Además, la madre le enseña el racismo de unas maneras a veces... Más o menos nazis. O sea, mi mamá y Goebbels serían grandes amigos. Pero a veces de manera muy poco conscientes. Por ejemplo, cuando llega el abuelo de Ayacucho con el carnero. Ha traído un carnero a la casa. Carnero vivo. No es amigo. Carnero vivo. Y en un momento el narrador dice, seguramente inspirado de lo que podría haber hecho su madre, dice, claro, lo que ocurre es que el carnero empieza a hacer, ¿no? Ruido, empieza a balar y... abrirle la puerta para que los vecinos no se asusten con la presencia de ese carnero, y cuando abren la puerta el carnero sale y se pierde y en fin, seguramente muere. Pero en un momento el narrador dice, tal vez si hubiese aprendido a no balar y ser discreto, hubiese sobrevivido. Ahí hay una metáfora de la condición mía. Tal vez si no hubiesen sido... Yo tengo 50 años y voy 10 diciendo eso, solamente que recién lo he publicado. Me he tomado tiempo, me ha costado balar. Me ha costado salir. Es más, yo me acuerdo cuando el carnero sale en mi ficción, yo voy a la terapia y le digo a mi analista, el carnero salió. Fue como un gran momento. ¿Cómo liberaste el animal desde la vergüenza de tu familia y lo soltaste? Entonces, claro, decir, en mi casa había un carnero, o decir, yo tengo la mancha mongólica, es decir, yo quiero ser indio. Pero en mi casa no me enseñaron eso. Entonces, en esa escena, cuando el personaje está parado ante la posibilidad de ser el indio, todos están asustados porque todos tienen madres como él. En ese sentido, esa madre de la novela explica tantas madres peruanas, que es, si mi hijo sale un poco más blanquito, le va a ir mejor. Si sale más indiecito, le va a ir peor. Y ese azar, esa tirada de dados, es definitiva en la posición peruana. Entonces, claro, lo que ocurre ahí es que en un momento me ocurrió que mi profesora, cuyo nombre no diré, mi segunda profesora, nos hace memorizar un poema de José Santos Chocano. Me lo sé de memoria todavía. Indio que labras con fatiga, tierra que de otros dueños son. Ignoras tú que deben ser tuyas por tu sangre y tu sudor. Ignoras tú que eres el amo que Ixá, señor. ¿No? Lo puedo recitar todo.
porque tengo pesadillas hasta ahora. Bueno, Livio Navela dejé de tener pesadillas con Livio. Santos Chocán. Exacto. José Santos Chocano. Es un hispanista, interesante, miren lo que les enseñan a los niños, por Dios. Un hispanista que le habla a un niño que no tiene pensamiento. Es una cosa, es un ser que simplemente dice la frase "¿Quién sabe, señor?". Bueno, todos lo aprendimos de memoria. Cuando la profesora se dio cuenta que todo el salón sabía, el poema dijo: muy bien, el día del indio, el salón va a recitar ese poema delante de todo el colegio y uno de ustedes va a salir a pararse en el escenario vestido de indio y va a decir la frase "¿Quién sabe, señor?". Los hombres, pónganse de pie. Paramos y yo a hacer... Y todos estábamos esperando: por favor, por favor, por favor, no se indio. Y dice el indio es tal. Y sobre ese indio cayó la desgracia. No lo dejamos de molestar toda la primaria. Al año siguiente llegó con el agua oxigenada, se había tratado de cambiar el pelo, se había puesto, se había hecho una permanente. Y claro, eso define un poco cuánto nos vemos. Yo me he preguntado si en Argentina dicen ¿quién será el gaucho? No sé si todos estarían que no quieren ser el gaucho, pero en Perú no quiere ser peruano. Ese es el asunto. En Perú no quiere ser peruano. Que hubiera quedado esa frase en Fiestas Patrias. Hay un momento, hay una cosa que también me ha interesado mucho de la novela, la comentábamos el otro día, no sé si lo recuerdas, no sé si se recuerdas del otro día, y que es como la gran historia, digamos, la historia nacional, todo solamente funciona como un decorado de cartón piedra que está ahí, sino su productor de sentido todo el tiempo. Los hechos que van sucediendo en el Perú intervienen de alguna manera para modelar a los personajes o a sus conversaciones o a sus preocupaciones. Hay un momento que es central, el año 1988, los niños en este colegio tan precario, que no tan niños, ven que sale agua con excrementos de los callos, que en realidad ocurrió en todo Lima. Y es el momento en que el Perú está en el fondo del fondo, gobierno de Alan García, hay terrorismo, todo lo que sabemos que ocurrió. Pero no es el único momento, hay muchos momentos en los que la historia entra a esas casas, a esas conciencias. Eso también que tanto te lo había planteado desde el inicio, quería que las pequeñas historias dialoguen con la gran historia y el país atraviesa la casa de esos personajes o fue algo que fuiste descubriendo. Te lo vas encontrando, ¿no? Te lo vas encontrando. De hecho, a mí, por ejemplo, una de las decisiones que yo tomo es subirle un año a mi personaje en función de mi biografía. Yo nací en el año 75, pero Manuel Flores nace el año 74, porque eso me permitía que él entre a la primaria, que él fuese un niño precolegiales durante la dictadura, que entre a primero de primaria cuando el gobierno de Belaúnde empieza, es decir, nace con la primaria democrática, entra a la secundaria cuando entra Alan García, ¿no? Y termina el colegio cuando Fujimori ha entrado, ¿no? Y ahí llegó el pesado, entonces me calzaba muy bien. Mientras se soluciona el tema del micrófono, yo quería pedirte, Jere, que nos leas un fragmento de la novela que a mí me emocionó mucho, ¿no? Cuando en las primeras páginas Manuel habla respecto de la dinámica que tenía en la familia, menciona una serie de los 80, ¿no? Mork y Mindy, que es una pareja de extraterrestres, y él se sigue de alguna manera un extraterrestre en su propia casa. De alguna forma quiere reportar el mundo como lo hace Mork en la serie. Y cuando muchas páginas más adelante vemos a Candelaria llegar a Lima y empieza a emplearse como trabajadora doméstica, recién empieza a recorrer la ciudad y conoce el mar y ve el mar por primera vez. Y los informes que le da Candelaria a sus hermanas respecto a sus visiones son casi las que podría haber dado Mork. Se siente como la mirada de alguien que no vive en el mismo país, sino vive en otro planeta, que descubre el mar y piensa que si se le revela, digamos, un mundo que está muy alejado de suyo, casi como lo puede ser otro planeta del nuestro. Y ahí la correspondencia entre el marciano que poblaba los sueños del niño y esta mujer se vuelve bastante evidente. Quisiera que nos leas un poco de ese momento, cuando Candelaria conoce el mar.
Sí, hay una cosa que también conversamos esa vez y que tiene que ver con el Perú y una cosa antes de ver esto, que es Manuel está tratando de hacer o de entender mandatos que han formado su vida. Hay una frase de Javier Cercas que es estupenda, ¿no? En el monarca de las obras, repite constantemente, es algo que no me sirvan, ¿no? Yo cito para separarme de mi mamá sin dejar de estar en relación con ella. Pero lo que descubrí, conversando con mi madre, que es la señora que me dio el amor infinito y los mandatos peruanos que tanto daño me hicieron en un sentido, me mutilaron y tal, cosas que felizmente la literatura me ha permitido completar, ¿no? Entendí un montón de cosas cuando recién, después de una pelea brutal que te contaba el otro día en Ayacucho con mi mamá, dijo una cosa terrible, yo le respondí, le insulté, horror. De pronto cuando estamos volviendo de Ayacucho a Lima, ella me dice, mirando un lugar, me dice, acá estaba el carro cuando yo tomé el bus la primera vez que vine a Lima. Y yo tuve el milagro de decirle, ¿y cómo fue? Y me empezó a contar. Mi madre era una gran contadora. Siempre dirigí un ensayo que se llama Mi mamá era Tolstoy. Mi mamá era impresionante contando historias. Y entonces me contó. Y me di cuenta que la novela era sobre ella. Y empecé a entrevistarla. Y ella, por supuesto, Ulises, se la entrevistaba, me contó toda su historita. Y descubrí entonces ahí lo que ella había vivido, que prefiguraba mi vida en ella. Y de alguna manera explicaba la aversión que sintió de que su hijo saliera con esas señas que eran precisamente las que ella no quería legarme. Entonces hay una crisis de filiación que es brutal. Entonces, este fragmento, y eso es creo yo, parte de las explicaciones. Yo últimamente siempre firmo libros diciendo que también encontrarás tu principio, ¿no? Pero yo creo que todos podemos viajar hacia el pasado, abrir los cajones y enterarnos cuál es el origen, ¿verdad? De los asuntos que nos toman. No sé si tenemos tiempo para leerlo o ya no, quizá ya no. ¿Hay equipo para preguntas? No. Ok, entonces, de hecho sí, puede ser solamente un fragmento bastante más pequeño del que habíamos pensado. Claro. Para no quedar con ganas de escucharte. Ella no sabe nada. Mi mamá llegó a Lima analfabeta. Mi mamá se alfabetizó a los 18 años en escuelas nocturnas. De manera que mi mamá siempre tenía una frase recurrente. Me decía, y acá está mi hermana conmigo, decía, yo era un salvaje. Porque decía, tenía esas cosas mi mamá. Yo era un animal. Y amaba mucho a una señora y un señor palestinos que lo trataron muy bien. Y me decía, fueron las primeras personas que me trataron que con ser humano. Que yo no entendía muy bien de dónde venía eso, pero dime de esto que dices tú. Era un marciano, mi mamá, y era todo un planeta totalmente. No sabía por qué habían 2 pisos, 3 pisos, que había luz, había nada. Así. No entendería que la gente de picar en un solo sitio. Es absurdo. O todos se van a sacar en un mismo sitio a hacer sus depósitos. Entonces, la novela, ya para terminar también, es una novela que nos hace sentir, creo yo, nos hace revisar cosas que damos por entendidas, ¿no? Entonces, el niño, en estas prefiguraciones, de las muchas que hay en la novela, está obsesionado con los marcianos, con un marciano. Y ese sí que aparte, porque su mamá fue una marciana. Vamos a tener que dejar a la gente con ganas de escucharte. Porque el tiempo los ha ganado. Pero también es una invitación a que compren la novela y cuando lleguen a la página cuando llegue a la página 674 recordarán, este pasaje iba a leer Jeremías. Yo solamente te quiero agradecer, Renato, mucho por la amistad, por la lectura, por toda tu generosidad y agradecerlos a todos ustedes por estar acá. A ti, Geras, es un gran libro y seguro que la gente lo va a tricar.